Hola, y vamos a realizar tablas conceptuales en Access. Vamos a dar parámetros para saber cómo se crean estas tablas. Para poder saber de qué se trata la parte conceptual o el diseño conceptual de una tabla, debemos comenzar con un análisis. Dentro del sistema, el lenguaje natural debe contener una lista de requerimientos de forma jerárquica, diagrama de flujo de datos. Un diseño conceptual. ¿Qué es un diseño conceptual? Es un esquema, es un diagrama, ya hablando en términos técnicos, diagrama case, método o diagrama de clases UML. Hacer un diseño conceptual es abstraer de la realidad un concepto. ¿Qué tipo de modelos de relación existen? Existen la identificación de las identidades, identificación de las relaciones e identificación de los atributos, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se identifican las entidades? Primero, ¿qué son las entidades? Son objetos reales o abstractos que se distinguen de otros objetos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos entidades. Una es estudiantes y la otra es profesores. Debemos definir inicialmente cuáles van a ser nuestras entidades para poder comenzar a crear la base de datos. Identificación de las relaciones. De esto depende el éxito de la creación de una base de datos. Las relaciones son las conexiones entre entidades. Como vemos en el caso anterior, estudiantes, profesores. ¿Qué tipo de relación tienen estas dos entidades? Que está en el modelo lógico. Como en el modelo lógico debemos definir qué tipo de relaciones van a existir. Vamos a identificar estas relaciones que hay de uno a uno, de uno a muchos, que es el más común, y de muchos a muchos. ¿Qué son los atributos? Continuamos con este tema que dice que son las propiedades que caracterizan a las ocurrencias de un tipo de entidad. Para entender un poco más, tenemos los tipos de atributos. Por ejemplo, compuestos versus simples, que son los atómicos, que puede ser compuestos provincia más país versus simples, que es solamente provincias. Monovaluados versus multivaluados. Monovaluados es la dirección versus multivaluados direcciones, o sea, el plural. Almacenados versus derivados. Almacenados, por ejemplo, fecha de ingreso versus derivados, que son años de antigüedad, o sea, lo que se deriva de una fecha, en este caso, fecha de ingreso versus años de antigüedad. Las claves, esto también debe estar súper claro. La clave primaria es una identificación que debe ser única, en este caso no se repiten. Por ejemplo, para las personas es el número de cédula, nunca se va a repetir. Como clave alternativa podemos tener los nombres. Aquí vemos un ejemplo de las claves. Las claves están con rojo, que son en el caso de estudiantes los números de cédula, en el caso de profesores sus números de cédula, en el caso de cursos el número de cursos no debe repetirse. Las aulas y laboratorios de la misma manera. Y tenemos los alternativos, que son los nombres, apellidos, cursos, etc. Propiedades del campo. Dentro de las tablas tenemos varias propiedades. Por ejemplo, el tamaño del campo, es decir, cuántos caracteres va a tener cada campo que estamos diseñando o elaborando. El formato, la máscara de entrada, el tipo, y todo esto va a ir personalizado dependiendo tanto de la tabla como de la base de datos que vamos a elaborar. Eso es todo, muchas gracias.